Bueno, es el momento indicado para viajar y imaginariamente nos vamos al Paraguay precisamente para ir a lo que es Alma Guaraní Vidalina Ledesma. Pero por un lado, no sé si estoy con Vidalina o con Florencia Peña, le iba a preguntar por Franchella. O por fatiga. ¿Cómo anda con ese look que trajo hoy? Buen día, Freddy. Agradecer a Andrea Teorala, Cuyataiponá. A puro rulo. A puro rulo, sí. Para viajar rumbo hacia Encarnación, ese hermoso lugar que tenemos en el Paraguay, a orilla del Paraná, es más conocido como la capital del carnaval. Bueno, vamos a compartir entonces imágenes desde Encarnación. Encarnación es conocida también como la Perla del Sur, por su exuberante belleza natural y sus hermosas mujeres. Fue fundada en el año 1615 por el padre Roque González de Santa Cruz, primer santo paraguayo. Está situada en el extremo sur del Paraguay, en el departamento de Itapúa, caracterizado por su abundante producción agrícola. Se une a la capital del país por la Ruta Nacional número 1 y a la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, construido sobre el caudaloso río Paraná que baña sus playas. La población actual estimada es de 120.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% vive en la zona urbana y el 40% en el área rural. Las diversas razas de inmigrantes europeos, asiáticos, sirios, libaneses, árabes y de otros países del mundo que componen su población le dan a Encarnación una amplia variedad cultural que se manifiesta en la calidez de su gente. La elevación de las aguas del río Paraná por el embalse de la represa de Yacyretá convirtió a Encarnación en una ciudad rodeada de amplios espejos de agua y unida a las ciudades vecinas por varios puentes que realzan el paisaje y agregan un atractivo turístico adicional único que merece ser apreciado. El río es una importante vía de comunicación que facilita el intercambio comercial con el mundo y el puente San Roque sirve de vínculo comercial y turístico entre las ciudades fronterizas de Encarnación y Posadas, Paraguay y Argentina, transitado diariamente por miles de turistas y compatriotas paraguayos y es la principal vía de acceso al Paraguay en el sur del país. El moderno puerto de Encarnación permite el arribo de embarcaciones de gran calado. El flamante aeropuerto municipal Amin Ayud tiene capacidad instalada de aterrizaje y despegue de aeronaves para vuelos internacionales y de cabotaje. Es de propiedad de la Municipalidad de Encarnación, que la administra en coordinación con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Debido a este embalse en los últimos 10 años, Encarnación experimentó la inundación de la zona baja de la ciudad, que fuera por muchos años el pulmón comercial y atractivo para el turismo de compra. Fue un proceso lento y doloroso donde un pedazo de historia solo quedó en la memoria para dar paso a una ciudad más moderna y atractiva. La población ribereña fue reasentada en nuevos centros poblacionales dotados de viviendas nuevas, completos servicios y sistemas de salubridad modernos. El centro de la ciudad experimenta la transformación propia de las grandes ciudades y además de su completa renovación visual y paisajística, concentra financieras, restaurantes y tiendas varias. A Encarnación lo caracteriza la permanente gestión cultural en suma de esfuerzos entre el sector público y privado, presentaciones de libros de autores locales, una completa biblioteca pública y otras universitarias. Museos históricos y de arte complementan una oferta interesante para el disfrute de los sentidos y las emociones. La ciudad crea el espacio y las oportunidades para que ciudadanos y visitantes disfruten de grandes espectáculos de artistas locales y grandes conciertos de nivel internacional.
Artistas internacionales de la talla de los auténticos decadentes, el Puma José Luis Rodríguez, Carlos Bauté, Los Charros, convocaron a miles de personas en torno a la música, convocados por la Municipalidad de Encarnación, que acostumbra a ofrecer grandes conciertos y espectáculos de nivel internacional en fechas significativas para la ciudad. Los artistas locales encuentran el ambiente ideal para iniciarse y trascender con su arte a los más grandes escenarios del mundo. La producción, la industria, el turismo y el comercio encuentran el lugar propicio para la exposición de la oferta y el encuentro con la demanda nacional e internacional en la Gran Expo Itapúa. Grandes eventos nacionales e internacionales del mundo motor son permanentes y tienen a Encarnación como escenario. Y el Rally Trans Itapúa es reconocido por los países sudamericanos y fecha puntable del Rally Coda Sur. El fútbol de playa. Encarnación es campeón nacional y fue sede para que selecciones de Argentina, Brasil y Paraguay disputen el campeonato amistoso de integración. Las aguas del río Paraná y los arroyos que rodean la ciudad son ideales para la práctica de deportes acuáticos de competición y amateur. Encarnación mantiene vigente un tradicional medio de transporte de cargas y pasajeros y que lo identifica en el contexto nacional, el Carumbé, que sigue vigente y disponible para quienes deseen experimentar un paseo gratuito por el centro de la ciudad. La municipalidad entrega anualmente los premios Carumbé, que simboliza el reconocimiento de los ciudadanos a los que con su actividad trascienden para beneficio de su comunidad. La Plaza de Armas de la ciudad es emblemática por su historia. Hermosa se yergue imponente la iglesia catedral, es un paso obligatorio en la visita a la ciudad para luego conocer otros espacios de interés sacro para culminar en el imponente santuario de la Virgen de Itacuá. El santuario de la Virgen de Itacuá está enclavada en plena selva, a orillas del río Paraná. Allí se erige el templo en forma de nave, dominando el paisaje. Realmente una hermosa ciudad con pleno desarrollo y que de alguna manera nos invita a visitar. Es bellísimo, Freddy. Nos queda todavía aún para mostrarle a todos los televidentes lo que es Encarnación, una ciudad floreciente, una ciudad culta. Y bueno, es digno de visitar. A las orillas del Paraná tenemos toda la costa que se están realizando y cada día se están yendo más gente para vivir en Encarnación, y los visitantes que llegan desde Argentina, desde Bolivia, bueno, todas las personas que se toman la licencia, las vacaciones, van a instalarse en Encarnación y a disfrutar de su carnaval. Bueno, espero que me lleve en su próximo viaje. Y nos vamos, y que seamos premiados por el Carumbé de Plata. La verdad que sí. Freddy, un gusto. Nos encontraremos el próximo miércoles. Saludos para toda la familia que nos ve, que disfruta de este retazo de Paraguay que venimos a dar con mucho amor los miércoles aquí en Vamos Andando. Bueno, y un saludo a las chicas de Cuñataípora por esos rubros que le dieron a Vidalina. Muchísimas gracias para Andrea y para Graciela. Bueno, quiero hacerles una invitación también que nos llegan a través del mensaje de texto por aquí. Dice la Fundación Logosófica en pro de la superación humana, conferencia pública hoy a las 20 horas, el arte de enseñar y el arte de aprender. Los disertantes serán Alejandra Bauzá y José Pedro Rodríguez, así que bueno, hecha la invitación, allí en la avenida 8 de octubre, 2662. Están invitados. Los invito a ir a una breve pausa y ya volvemos con ustedes.